Kaixo, Teulan-kideren podcastera iritsi zarete. Ongi etorri. Hoy os proponemos una mirada global al mundo desde el punto de vista de una persona que monitoriza permanentemente los mercados financieros y que maneja mucha información porque busca saber el porqué de las cosas y sus posibles impactos. Hoy hablamos con Adrián Serrano, director de inversiones de Lagunaro EPSV. Kaixo, Adrián, zer moduz? Ondo. Ongi etorri. Adrián, hagamos un repaso entonces de la coyuntura política mundial y las implicaciones que puede tener sobre la economía mundial. Y empecemos mirando a los Estados Unidos, que es donde se va a desatar una contienda electoral en noviembre, ¿no?, entre Kamala Harris y Donald Trump. ¿Cómo va a influir en la economía mundial que gane una o que gane el otro? Bueno, pues desde luego, si ganase Kamala Harris, pues sería un poco más una continuación, ¿no?, de lo que han sido las políticas de la presidencia de Biden. Mientras que una victoria de Donald Trump pues sería, desde mi punto de vista, mucho más desestabilizadora, ¿no? En el sentido de que vendrían cambios importantes, pues tanto en el lado de la inmigración, sería mucho más restrictivo con la inmigración. En el lado de la política fiscal, pues probablemente prolongaría los recortes fiscales que ya aprobó hace unos cuantos años, principalmente para la población de rentas más altas. Y por tanto, pues bueno, eso también implicaría pues un mayor déficit del que ya está previsto de por sí con la administración actual. Por lo tanto, aumentaría el déficit público para Estados Unidos, que ya está en niveles muy elevados. Y luego también, desde un punto de vista de política comercial, pues Donald Trump ya ha anunciado por activa y por pasiva que él tiene previsto poner aranceles a todo aquel con el que no se lleve bien, ¿no? Y especialmente a China. Quiere elevar los aranceles de una manera drástica, ¿no? Y también está amenazando incluso a aliados como Europa o otros países, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues todo eso tiene implicaciones importantes desde el punto de vista de la inflación y, por tanto, pues de los tipos de interés de mercado, y tiene un impacto en nosotros, desde luego. Ese escenario es el escenario americano, y en nosotros, en Europa, ¿en qué lo notaríamos más directamente? Bueno, pues al final, en la medida en que Europa es un continente muy conectado a las economías internacionales, digamos muy exportador, muy abierto al exterior en general, pues al final un repliegue proteccionista mayor por parte de Estados Unidos. Ya hay una tendencia a un cierto proteccionismo en muchos ámbitos, en todo el mundo en general. Si todavía con una victoria de Trump ese repliegue proteccionista sería mayor en nuestro principal aliado comercial, como es Estados Unidos, aliado comercial y en todos los ámbitos, pues desde luego a Europa le impactaría, ¿no? Y especialmente a economías especialmente abiertas, como por ejemplo la economía alemana, que ya está especialmente perjudicada por otros temas, como puede ser la crisis energética con Rusia, ¿no?, derivada de Rusia, ya que Rusia era su principal suministrador energético y el que le proveía de una energía muy barata, y en el que se basaba su elevada competitividad. La elevada competitividad de la industria alemana se basaba en gran medida en tener un suministrador de energía barato, ¿no?, como era Rusia. Por tanto, todo eso, digamos que todo esto añadiría más leña al fuego, ¿no? ¿Y te atreverías con algún pronóstico? ¿Sobre las elecciones? Sí. A ver, ahora mismo la verdad es que está muy, muy reñido. O sea, si me preguntas qué están diciendo las casas de apuestas, que son un poco el indicador más día a día de cómo se mueven las expectativas. Ya no las casas de encuestas, las casas de apuestas. De apuestas, que se basan también en las encuestas, a su vez. El caso es que, ahora mismo le dan una probabilidad de victoria a Kamala Harris algo superior, en torno al 55% de probabilidad de victoria, y en torno a un 45% a Donald Trump, ¿no? Pero esto puede cambiar de manera clara con cualquier circunstancia que se pueda dar, tanto en el ámbito económico como, pues de hecho, pues este nuevo intento de atentado que ha habido con Donald Trump. Pues la verdad es que este segundo ha tenido menos impacto que el primero. Pero todas estas cosas todavía en 2 meses puede pasar de todo, Parece, ¿no?, que cualquier cuestión relacionada con el factor sorpresa, ¿no?, favorece a Trump siempre, ¿no? Sí, podría ser. El otro día estuve escuchando a un profesor de una universidad americana que lleva desde los años 80 haciendo previsiones sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y ha acertado en 9 de las 10 últimas elecciones, ¿no?
La única que se equivocó fue en la elección de Al Gore. Él apostaba como que iba a ganar Al Gore, pero bueno, ahí recordaréis un poco todo lo que ocurrió en torno a los votos aquellos en Florida, que luego hubo, se revisó todo aquello y no estuvo muy claro al final. Entonces, digamos que ha acertado prácticamente en todas las elecciones y él dice que, siguiendo un modelo de 13 factores equiponderados y tal, él dice que lo más probable es que gane Kamala Harris. Pero bueno, dicho esto, yo creo que está todo muy, muy abierto todavía. Hablabas antes de la inflación y del precio del dinero. La Fed recientemente ha bajado en 50 puntos básicos el precio del dinero, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se abarata el dinero? Porque puede ser por dos factores. Primero, porque la inflación está controlada, o porque hay un temor a la recesión. ¿Cuál de las dos razones crees tú que prevalece o que ha prevalecido en esta toma de decisión? Yo creo que han influido las dos, ¿no? Al final, a diferencia de lo que ocurre con el Banco Central Europeo, en el que formalmente solo hay un objetivo, que es el control de la inflación, hacia niveles cercanos al 2%, en el caso de Estados Unidos existe ese objetivo de inflación, pero además también la Fed tiene, expresamente un objetivo de máximo empleo, ¿no? Entonces, al final, tiene que equilibrar un poco los dos objetivos. Y ahora se está viendo que los últimos datos están apuntando a que, aunque el mercado de trabajo en Estados Unidos sigue relativamente fuerte, llevamos ya 2-3 meses en los que se empieza a ver claramente que ya se está ralentizando de manera significativa la creación de empleo, ¿no? Y entonces, en la medida en que la Reserva Federal ve que la inflación se mueve hacia el objetivo del 2% a lo largo de probablemente hacia finales del año que viene, pues la verdad es que está empezando a coger más peso, después al ver que la inflación está más controlada, el evitar un deterioro mayor del mercado de trabajo en Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, en la medida en que estaba con unos tipos en torno al 5,5%, pues muy por encima de lo que se considera la tasa neutral, la tasa neutral de tipos de interés al final es aquella en la que digamos, no se favorece ni un exceso crecimiento de los precios ni tampoco hay riesgo para la economía, ¿no? Digamos, esa tasa teórica natural de tipos de interés de equilibrio, ¿no? Entonces, esa tasa neutral, estaría más cerca del nivel del 3%. Es decir, que estamos en niveles todavía muy por encima. Estamos en una política monetaria muy restrictiva todavía, porque el objetivo hasta ahora ha sido controlar la inflación, que estaba desbocada, y en la medida en que eso ya se ve, que se va controlando, pues lo normal es que vaya yendo hacia esa tasa neutral, en el medio plazo, ¿no? Miremos a casa, claro, miremos a Europa también, porque parece que políticamente en Europa la ultraderecha se está haciendo más fuerte. ¿Qué se puede esperar en términos económicos, de política económica, de la ultraderecha? Porque tal vez no gobierne en muchos estados, en muchos países, pero cuanto mayor sea su representatividad, su representación, mayor será su capacidad de influencia. Así que esto tampoco hay que perderlo de vista. Sí, totalmente. Al final en Europa pues tenemos un problema también, igual que pasa en Estados Unidos. Al final no hay que olvidar que Trump representa a lo que en Europa conocemos como la ultraderecha. Lo que pasa es que allí tiene incluso capacidad de llegar al gobierno, ¿no? En Europa es verdad que siempre se habla de, pues estos partidos de ultraderecha en distintos países están subiendo y tal, pero aquí todavía no tienen capacidad todavía. Hay un riesgo. Por ejemplo, el caso francés es el caso, yo creo, más problemático, ¿no? Por lo que representa Francia en el proyecto europeo, ¿no? Ha habido recientemente también elecciones en algunos estados del este de Alemania, donde ya desde hace mucho tiempo, como sabéis, pues la extrema derecha pues tiene más peso, ¿no? Al final, dentro de la economía alemana, los estados del este no tienen tanto peso, pero dentro de estos estados la ultraderecha está ganando cada vez más fuerza, ¿no? Entonces, digamos que son movimientos preocupantes que al final pues reflejan un poco ese cierto declive, ¿no? de Europa, esa falta de punch que llevamos desde hace ya unas cuantas décadas respecto a, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Que ha sido mucho más dinámico de su crecimiento en las últimas décadas, ¿no? Y al final eso refleja también pues una falta de confianza y al final pues eso está provocando que haya un mayor fortalecimiento de este tipo de opciones políticas que al final lo que persiguen es un poco lo que comentaba también antes respecto de Trump, ¿no? Pues controlar la inmigración, y eso al final pues tiene unas implicaciones de, teniendo en cuenta la demografía que tiene Europa,
la situación de envejecimiento generalizado de la población, si tampoco tenemos tantos nacimientos y también restringimos la inmigración de manera clara, pues al final el potencial de crecimiento de Europa va a verse mermado, ¿no? Es evidente, sobre todo si no apostamos por intentar atraer inmigración cualificada. Desde luego va a venir inmigración de todo tipo, pero nosotros tenemos que abogar sobre todo porque intentar atraer y retener a la gente pues que igual en un momento dado puede venir a estudiar aquí o que nos conoce porque ha venido de vacaciones. Intentar crear las políticas para atraer y retener a ese tipo de personas que son las que te dan el potencial de crecimiento a medio plazo, ¿no? Otro foco de atención, por supuesto, es Oriente Próximo y las guerras que acechan a Oriente Próximo. Casi ya se cumple un año del inicio de la guerra en Gaza entre Israel y Hamás. Estamos ahora en plena escalada de la guerra también con Hezbollah en el Líbano. ¿Crees que estos conflictos se solucionarán a corto plazo, que se extenderán, como se ve, que puede pasar con Hezbollah y el Líbano, a otros estados limítrofes con Israel? Bueno, ese es el riesgo, ¿no? Ha habido un poco idas y venidas entre Israel y Irán. Era un poco el conflicto que más preocupa realmente, ¿no? Que se produzca una escalada en ese conflicto es lo más preocupante. Ahora mismo parece que esa situación se ha estabilizado. Es más, digamos que Israel ahora se está centrando más en los proxies de Irán, ¿no? Como puede ser Hezbollah o Hamás. Según algunas fuentes de la inteligencia americana dicen que las negociaciones están bastante avanzadas para un alto al fuego, que el 90% de los puntos del acuerdo de alto al fuego hay un cierto acuerdo ya, pero que faltan los flecos más complicados. Llevan diciendo que está próximo a un acuerdo desde hace ya bastante tiempo y digamos que la situación en Gaza es cada vez más dramática, ¿no? O sea, yo la verdad es que por desgracia no tengo muchas esperanzas de que haya un acuerdo en el corto plazo, aunque es verdad que hay voces que dicen que el acuerdo podría estar más cerca de lo que nadie piensa, ¿no? Yo de momento me mantengo un poco escéptico. Es verdad que si miramos un poco en los mercados financieros, en la medida en que ese gran conflicto en el que pudiera participar Irán no parece muy probable en este momento, el precio del petróleo está teniendo una evolución que está más ligada a las expectativas de demanda y oferta de petróleo más fundamentales, no tanto por una prima geopolítica, y por eso el precio del petróleo está cayendo en los últimos meses. Sin restarle ninguna importancia al drama humanitario en Gaza y en Oriente Próximo, parece que Europa mira más a otro conflicto que es más económico respecto a sus intereses, que es el de Rusia con Ucrania. ¿Cómo puede acabar esto? Porque parece que es una guerra ya cronificada. Vamos ya para el segundo año y medio ya, desde febrero del 23. ¿Cómo lo ves? Sí, es un drama terrible que además lo tenemos dentro de Europa, ¿no? En el corazón de nuestro continente y como decía antes, pues con muchísimas implicaciones económicas, ¿no? En la agricultura, en la energía, en muchísimos ámbitos, ¿no? Por supuesto, aparte del enorme drama humano que supone para Ucrania y para toda la zona. Yo también me mantengo bastante escéptico respecto a la posibilidad de un acuerdo o de una negociación en el corto plazo. Es verdad que sí puede haber alguna señal en ese sentido, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la decisión de Ucrania de entrar en territorio ruso, aunque en principio se podía ver como algo un poco alarmante, yo creo que de alguna manera busca precisamente tener una moneda de cambio para una futura negociación, ¿no? De tener igual un territorio dentro de Rusia que pueda a su vez canjear, entre comillas, por algunos territorios ocupados por Rusia dentro de Ucrania, ¿no? Es decir, no está tanto el caso, así como Rusia sí pretende quedarse indefinidamente en algunos territorios de Ucrania, porque los considera suyos, no de su visión nacionalista de la situación. Ucrania no persigue quedarse con esos territorios de manera permanente, pero yo creo que lo que sí persigue es precisamente tener una moneda de cambio para en una futura negociación poder canjearlo, ¿no? Entonces yo creo que luego además también en la medida, ahí también va a depender mucho, en línea de lo que me preguntabas al principio sobre Trump,
lo que pase con las elecciones americanas, ¿no? Ya que Trump es una persona que, como ha dicho por activa y por pasiva, es mucho más favorable a llegar a algún acuerdo con Putin, incluso ceder territorios en Ucrania sin ningún miramiento, ¿no? A favor o en contra de lo que puedan pensar los propios ucranianos, ¿no? Está como por encima de todo eso. Entonces, pues en este tema también, desde luego, lo que pasa en las elecciones en Estados Unidos va a tener un impacto directo. Pero mientras tanto, el precio de los cereales, del gas, eso se mantiene estable. Bueno, eso ahora mismo pues se ha ido normalizando después de tanto tiempo de conflicto, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del gas en Europa, pues la verdad es que se han tomado muchísimas decisiones para buscar otros suministradores desde que ocurrió el conflicto en Ucrania, y la verdad es que ahora mismo pues lo que son los almacenes de gas, el suministro de gas, pues está bastante garantizado, ¿no? Otra cosa es que aumente mucho la demanda de gas en Asia, que es nuestro principal cliente competidor, digamos, para ese gas, y por tanto pues puede haber una tensión en los precios al alza, ¿no? Pero sería más porque haya un incremento de demanda en Asia y no tanto por la situación de la guerra en sí misma, ¿no? Pues hablemos de Asia, hablemos de China, ¿cómo no? ¿Cómo evoluciona realmente la economía china? Porque tuvo décadas de crecimiento a doble dígito, ahora ya ese crecimiento se ha relajado, ¿no? Pero ¿qué se puede esperar de China? ¿O qué partida está jugando en todo esto? Bueno, China desde luego es un actor principal, ¿no? Al final, dentro de la pugna geopolítica del siglo XXI, pues al final es China prácticamente como único gran rival de Estados Unidos y Occidente en su conjunto, ¿no? Al final esa es la nueva Guerra Fría, de alguna manera, ¿no? Y por tanto, pues todo lo que pasa en China es súper importante y cada vez más importante, ¿no? Como decías, llevaba China muchos años creciendo a ritmos de doble dígito, prácticamente desde los años 70, 80, y la verdad es que en los últimos años la situación ha ido cambiando, ¿no? Y ha cambiado pues por muchos motivos. Primero de todo porque, bueno, pues ha habido una serie de excesos, sobre todo en su sector inmobiliario. Mucha parte de ese crecimiento se ha hecho pues dándole mucho volumen a un sector inmobiliario que ha crecido en exceso, ¿no? Digamos, ha producido unos excesos, pues como pudo ocurrir pues más cerca de nosotros en 2007, 2008, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está teniendo un impacto en la medida en que al final el consumidor, ¿cómo le afecta todo eso al consumidor? En la medida que hay una crisis inmobiliaria, pues en gran medida tus activos patrimoniales como consumidor, pues es tu vivienda en gran medida, ¿no? Un peso muy importante de tu patrimonio es tu vivienda. Si tú ves que esa vivienda se está depreciando, vale menos, pues tú al final te sientes más inseguro, ¿no? Respecto a lo que vale tu patrimonio, y por tanto, pues lo que haces es replegar tu consumo, ¿no? De alguna manera. El problema de China está en la demanda interna, China. Sí, la demanda interna, y luego también la demanda externa también se está complicando en la medida en que, bueno, pues desde que está Xi Jinping en el poder, pues digamos que la agenda política está ganando más peso frente a la agenda económica, que ha sido tradicionalmente lo que importaba, ¿no? Eran más pragmáticos. Digamos que con Xi Jinping, pues ya en los últimos 8 o 10 años, pues ha habido una deriva cada vez más autoritaria y cada vez más en la que la agenda política tenía más peso, ¿no? El tema de recuperar Taiwán, un poco también mayor control de todos los aspectos de la economía china. Eso también ha generado pues un poco incertidumbre. También no hay mucha claridad siempre ha habido dudas sobre la calidad de la información que hay en una dictadura, ¿no? En un sistema autoritario como puede ser China. Pero digamos que con Xi Jinping ha habido una vuelta de tuerca mayor a todo eso, ¿no? Entonces, en la medida en que tú como consumidor ves que tu vivienda, que es tu principal activo, pues puede estar valiendo menos. Además, no tienes una red de protección social como podemos pensar o dar por supuesto en Europa, ¿no? Pues en muchos aspectos, pues al final necesitas tener ahorro para si me pongo enfermo, una serie de cosas que aquí podemos dar por supuesto que nos lo cubre el Estado en gran medida, pero allí no, ¿no? O sea, te lo cubre en una medida mucho más pequeña de lo que podemos pensar aquí, ¿no? Por lo tanto, necesitas ahorrar más también por ahí, ¿no? Y luego además está la demografía, que China se ha ido envejeciendo. Digamos que ese dividendo demográfico del que ha disfrutado durante muchísimo tiempo, pues eso ha ido cambiando, y ya en los últimos años lo que es la población en edad de trabajar pues está en declive, ¿no? Y por tanto,
si quiere seguir creciendo, tiene que hacerlo por la vía de la productividad, no tanto porque tenga más gente disponible, ¿no? Por la vía de la tecnología, de la productividad, ¿no? Y hay países que hoy han tapado, yo me acuerdo de la India, ¿no? Que es el país más poblado del mundo ya actualmente. ¿Qué se puede esperar de la India o de otros actores que tal vez no les tengamos tan en mente? El caso de India es como para tenerlo en mente, ¿no? Pero puede haber otros actores que jueguen esta partida también y que tengan algo que decir. Sí, en esta pelea un poco geoestratégica entre Occidente y China, India al final, pues bueno, si tiene que posicionarse, desde luego está más cerca de Occidente que de China. Lo que pasa es que India, por motivos históricos también, no quiere estar demasiado cerca de Occidente, ¿no? Y además tiene su propia agenda política y económica y quiere tener su propio papel como gran potencia que es. Como has dicho, es el país más poblado del mundo, por lo tanto puede ser un tercer polo, ¿no? en el medio plazo. Hoy por hoy no lo es porque su economía no tiene el tamaño todavía, pero está creciendo a ritmos pues muy significativos, ¿no? Está creciendo a ritmos ya claramente superiores a los de China, ¿no? Ya desde hace tiempo. Y además, pues bueno, en la medida que está adoptando ese papel un poco de puente, ¿no? Dentro de esa pugna geopolítica hace un poco de puente. No se quiere posicionar del lado de nadie en concreto, ¿no? Y por ejemplo se está viendo también en el caso de la guerra de Ucrania, en la que Occidente le pide que se posicione más del lado de Ucrania. No se acaba de desligar de sus relaciones, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Que sería el otro aliado de China, ¿no? En esta pugna geopolítica. ¿Por qué? Porque al final hay unas relaciones históricas del ejército, o sea, suministros de material militar con Rusia desde hace mucho tiempo y por tanto digamos que hay unos intereses ahí que hace que India tiene su propia agenda y para algunas cosas estará más cerca de Occidente, pero para otras no necesariamente, ¿no? Por lo tanto, ellos al final quieren hacer de puente. Y un poco parecido pasa también con algunos países del Golfo, ¿no? Como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, que en principio pues puede considerarse que pueden tener más intereses con Occidente, pero también tienen muchos intereses con China y por tanto ellos quieren hacer un poco de puente, ¿no? Quieren beneficiarse de esa pugna geopolítica para ser un poco ese puente económico y comercial que digamos hará pues cada vez escasea más, ¿no? Tanto India como los países de Oriente Medio. Estamos mirando desde Europa, ¿no? A distintos países, pero también hay retos para Europa internos, transversales además, que pueden ser el reto demográfico, la escasez de talento, la inteligencia artificial y su aplicación, o las crisis climáticas, las migraciones. ¿Cuál te preocupa más a ti o cuál puede ser el mayor factor desestabilizante en los siguientes años? Bueno, está claro que a pesar de las necesidades que tenemos en Europa de gente, ¿no? De gente con talento de todo el mundo, yo siempre he pensado que el talento al final está distribuido por el mundo de manera aleatoria y por tanto simplemente hay gente que tiene capacidad de desarrollar ese talento y otra gente que no tiene las oportunidades para desarrollarlo, ¿no? Entonces, en la medida en que no digo Europa, Euskadi o el área que consideres, o sea, yo creo que el área que sea capaz de retener y atraer ese talento y desarrollarlo en un mundo, sobre todo el mundo occidental, que escasea la gente, digamos, ¿no? Por la situación demográfica que vivimos, pues van a ser los que tengan el potencial de crecimiento a futuro, ¿no? Pues es básicamente tan simple como eso, porque al final hay que tener en cuenta que la gente, la inmigración, y eso se ve por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que siempre ha sido el principal polo de atracción de talento del mundo, las empresas, las nuevas ideas, los premios Nobel, etcétera, etcétera, normalmente son gente que ha venido de fuera, que ha nacido fuera, y por tanto la capacidad de atraer a esa gente es clave en un mundo en el que los intangibles, en un mundo económico en el que los intangibles son cada vez más importantes, ¿no? Ya lo mecánico, lo físico, pues tiene menos importancia y ahora ya es más el conocimiento y por tanto el conocimiento es algo que desarrollas. Por tanto, si tú atraes materia prima buena, talento bueno de otras partes y lo desarrollas y lo retienes, se van a generar más empresas, se va a generar más innovación en tu área y por tanto va a haber más bienestar, ¿no? Para poder mantener ese estado del bienestar del que nos vanagloriamos y que de lo que tenemos que tener, bueno, pues un orgullo, ¿no? Adrián, ¿me das un par de minutos para hablar de otras cosas? Sí. Sí.
Yo creo que es difícil imaginarse a alguien que toma decisiones que afectan a un fondo patrimonial que tiene un valor de 7.000 millones de euros, que es el caso de Lagunaro PSV, ¿no? Pero yo tengo delante una de esas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? ¿En qué piensas cuando tomas esas decisiones? Bueno, para empezar, o sea, yo trabajo con un equipo de personas que son espectaculares. O sea, tanto a nivel profesional como a nivel humano, ¿no? O sea, una de las cosas de la que más orgulloso estoy es de la gente con la que trabajo, tanto en mi equipo de inversiones como en Lagunaro en general, ¿no? Entonces, digamos que yo no tomo las decisiones en el vacío, ¿no? O sea, yo puedo tener igual la última palabra en algunos aspectos, pero desde luego que me dejo guiar mucho por los que más saben de cada tema concreto, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, saber de lo que sabes más y de lo que otros saben más que tú. Y yo procuro hacerlo, ¿no? Procuro hacerlo. Pero el estereotipo me lleva a pensar que tú eres el hombre de hielo. No te creas. No, hay momentos en los que se pasa muy mal, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, toda la época del COVID, cuando la incertidumbre era absoluta en todos los sentidos, ¿no? Pues había gente que te preguntaba, bueno, ¿y qué escenarios dibujas? O cómo... Yo siempre ponía el mismo ejemplo, digo, esto es como que nos ha caído un meteorito y ahora está todo el polvo en suspensión y no se ve absolutamente nada. ¿No? Entonces, bueno, pues tomas tus decisiones. Cuando hubo una caída importante, pues tomamos algunas decisiones de compra, pero desde luego no tienes para nada una certidumbre o bueno, tú ves probabilidades, ¿no? De un poco en función de los datos que tú ves, en función de lo que conoces del pasado, pues tomas tus decisiones, pero siendo consciente que te puedes equivocar, ¿no? Al final esto se trata de acertar bastante más de lo que te equivocas, pero siendo consciente que te vas a equivocar y no puedes tener miedo a equivocarte, porque es que te vas a equivocar. Entonces, ¿Es fácil, bueno, eso no es fácil? No es fácil, pero bueno, es lo que... Esta profesión se trata de eso. ¿Qué te dice la gente que te rodea? La gente que te conoce y que no pertenece al mundo financiero, de lo que tú haces. Bueno, desde fuera se ve como algo, pues... complejo, ¿no? Como, madre mía, tantas variables, tal. Pero bueno, yo entiendo que es como el que tiene su empresa y tiene que tomar decisiones de contratar o no contratar a una persona, pues el autónomo que tiene 2 o 3 personas con él, tendré más negocio, no tendré más negocio. Pues al final todos vivimos en una incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo veo como algo así, o el médico que no sabe si le va a salir bien la operación de esta manera o de esta otra. Te quiero decir, todos trabajamos en un entorno de incertidumbre en el que tienes que tomar decisiones pues con el conocimiento que tú tienes, tu experiencia, el apoyo de la gente que sabe mucho también, y intentar acertar más lo que te equivocas. O sea, que tú duermes por la noche y descansas en vacaciones. Sí. Lo que pasa que, bueno, a veces en vacaciones pues tienes un poco algunos sobresaltos, ¿no? De hecho, pues ¿qué pasa en agosto? Que en la medida en que hay menos gente trabajando, los mercados se mueven con más fuerza, hay más volatilidad precisamente porque hay menos volúmenes, ¿no? De contratación. Por tanto, con una misma noticia el mercado se mueve más, ¿no? Y eso pues a veces te genera pues pocos sobresaltos, como ha pasado este agosto, ¿no? A cuenta de, bueno, pues una serie de datos que salieron en Estados Unidos, algunos mensajes de bancos centrales, y con todo eso unido al bajo volumen que hay en agosto, pues genera una volatilidad muy fuerte, ¿no? Que pues me sobresaltó el lunes con esa caída del Nikkei japonés del 2%, que me llamaron desde la oficina. Yo estaba en las Islas Azores, para que te das una idea, y con el ojo un poco todavía que no me había despertado. Bueno, el agua está fría, así que da un poco... Sí, me vino bien para ponerme las pilas, ¿no? Tomamos algunas decisiones y tal, y bueno, pues la verdad es que no fueron mal. Pero bueno, quiero decir que al final, yo por eso me gusta diversificar un poco con las vacaciones, no cogerme 4 semanas, porque no sabes si esas 4 semanas vas a estar pringado total. Entonces prefiero cogerme más diversificado, así puede haber épocas en las que todo esté más tranquilo y poder descansar y desconectar más. Has dicho caída del Nikkei del 2%, pero fue el 12%. 12, sí, igual te lo he entendido yo mal, pero vale, quería decir 12. Sí, que era el 12%, que era una caída muy importante. Y a raíz de lo que dices de los mercados, ¿no? Se puede tener tiempo de ocio y se puede estar tranquilo sabiendo que siempre y en todo momento hay algún mercado financiero importante que está abierto, primero en Asia, luego en Europa y más tarde en los Estados Unidos. ¿Puedes descansar a lo largo del día? Pues tienes que descansar. O sea, lo que sí está claro es que la desconexión total es
cercana a imposible. O sea, no puedes desconectar en total, en absoluto. O sea, puedes... Si ya de noche, el Financial Times o... No, más el móvil o la tablet, ¿no? Pero sí, no, al final tienes que conocer un poco lo que está ocurriendo. Otra cosa es que te conectes pues media hora, una hora al día o lo que sea, pero no puedes estar totalmente desconectado de todo lo que pasa, ¿no? Porque eso tiene unas implicaciones importantes y entonces no te puedes desconectar del todo. Pero bueno, vives con ello. Yo entiendo que es como cuando tienes varios hijos, ¿no? Y eres padre siempre, no eres padre solo unas horas al día. Bien, es una buena comparación. Yo lo digo, es una buena comparación. Para cerrar esta entrevista, Adrián, ¿tú qué prefieres? ¿Un buen cierre de mercado a las 10 de la noche, un buen cierre de mercado americano a las 10 de la noche o una buena chuleta con los amigos en un choco o en una sociedad? Hombre, desde luego lo segundo, ¿no? O sea, al final, pues estar con mi familia, mis amigos, pues es súper importante para mí. O sea, al final yo cuando puedo, pues me gusta pasar tiempo con ellos, ¿no? Al final tiempo de calidad, lo que se dice ahora que está de moda, ¿no? No es tiempo de calidad, no mirando el móvil y tal. Yo a veces lo miro un poco, pero procuro no mirarlo demasiado. Pues nos alegra escucharlo. Eskerrik asko, Adrián. Vale, eskerrik asko zuri. Adrián Serrano, Lagunaro EPSV-ren inbertsio zuzenaria. Eskerrik asko, Adrián, ni eta eskerrik asko zure ere hor gurekin egoteagatik, beste arte.